El eco de risas infantiles resonó 3 minutos después de que la caja negra fuera desconectada por completo de la corriente. Sarah Harmon, investigadora de aviación, se quedó petrificada. Sus 27 años de experiencia en el análisis de grabadoras de vuelo se desvanecieron ante aquel sonido inquietante que inundaba el laboratorio aséptico. Las risitas, claras como el agua, provenían de un artefacto que debía estar inerte, rescatado de los restos del vuelo 2317, donde habían perecido 187 almas, incluyendo 43 niños. Antes de adentrarnos en este caso escalofriante, te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Este canal revela misterios de la aviación y expedientes prohibidos que la industria intenta ocultar. No te pierdas la próxima investigación, donde sacaremos a la luz la verdad detrás de los accidentes que no quieren que conozcas. Dale me gusta y comparte. Sarah Harmon no se asustaba fácilmente. Había analizado cajas negras de algunos de los peores desastres aéreos de la historia reciente. Accidentes donde los gritos finales de los pilotos aún la atormentaba en sueños. Pero nada en su dilatada carrera la había preparado para lo que sucedió aquella noche en el laboratorio de alta seguridad en el transporte en Arlington, Virginia. El vuelo 2317 había sido un vuelo nacional de rutina desde Boston a Charlotte. El Airbus A320 despegó a las 6:37 de la mañana del 12 de octubre de 2022, con cielos despejados y condiciones óptimas para volar. El capitán Miguel Ríos, de 53 años, había acumulado más de 17,000 horas de vuelo. Su copiloto, la primer oficial Jessica Landeros, de 37, tenía 7,000 horas. Ambos contaban con historiales de seguridad impecables. 46 minutos después del despegue, la aeronave desapareció de las pantallas de radar, sin llamada de auxilio, sin indicio de falla mecánica. La última comunicación de voz había sido un acuse de recibo rutinario de un ajuste de altitud. Luego, silencio. Los restos fueron descubiertos 8 horas después, esparcidos por una zona remota de las montañas Adirondack. El impacto había sido catastrófico. Los primeros en responder describieron la escena como devastación total. Los informes iniciales sugerían un vuelo contra el terreno. La aeronave aparentemente había volado directamente contra la ladera de la montaña a velocidad de crucero sin intentar maniobras evasivas. Lo más extraño, le contaría Sarah más tarde a su colega, fue la forma en que estaban dispuestos los restos, casi deliberadamente, como si alguien hubiera colocado las piezas después del accidente. La grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina, conocidas colectivamente como las cajas negras, fueron recuperadas 3 días después del accidente. Ambas se encontraban en un estado sorprendentemente bueno considerando la violencia del impacto. Esto, en sí mismo, no era particularmente inusual. Las cajas negras están diseñadas para resistir condiciones extremas, impactos de 3.400 G, temperaturas de 1.100 grados Celsius y presiones aplastantes equivalentes a 20.000 pies bajo el agua. Lo inusual fue el comportamiento de los dispositivos una vez que llegaron al laboratorio. Sarah y su equipo siguieron los protocolos estándar al recibir las grabadoras. Fueron fotografiadas, serializadas y colocadas en un almacenamiento seguro hasta que comenzara la investigación formal. Las cajas negras contienen módulos de memoria separados alimentados por sus propias baterías. Estas baterías no están destinadas a alimentar toda la unidad, solo a proporcionar energía de emergencia a las funciones de grabación en caso de falla del sistema eléctrico. Desconectamos todo, insistiría Sarah en su informe oficial redactado. La unidad estaba completamente aislada de cualquier fuente de alimentación. Sin embargo, esa noche, mientras Sarah se preparaba para comenzar el proceso de extracción de datos, la grabadora de voz de la cabina se activó por sí sola. El sistema de grabación ambiental del laboratorio capturó lo que sucedió después.
La marca de tiempo indica 22 horas, 17 minutos y 43 segundos. Se puede escuchar a Sara tarareando suavemente mientras prepara su equipo. Luego, silencio. Le sigue un clic suave, identificado más tarde como el sonido de los mecanismos internos del CBR activándose. 3 segundos después de eso, la risa llena la habitación. Risa de niños. La grabación captura la fuerte inhalación de Sara, seguida de «¡Qué demonios!». La risa continúa durante 13 segundos antes de cortarse abruptamente. La respiración de Sara es audible. Jadeos rápidos y superficiales de alguien que experimenta una angustia aguda. «Esto no es posible», susurra. Pero las imposibilidades apenas comenzaban. Cuando Sara finalmente logró extraer los datos de audio de la grabadora, lo que encontró desafió toda explicación. El bucle estándar de 2 horas contenía comunicaciones normales de la cabina durante los primeros 45 minutos de vuelo. Luego, a las 07 horas, 22 minutos y 18 segundos, 11 segundos antes de que se perdiera el contacto con el radar, algo cambió. La grabadora de voz de la cabina capturó al capitán Ríos a mitad de la frase, solicitando permiso para ascender a 37.000, luego, niños riendo. La misma risa que Sara había escuchado en el laboratorio. Duró 8 segundos en la grabación. Cuando se detuvo, se pudo escuchar a la primer oficial Landeros diciendo, ¿escuchaste eso? Capitán Ríos, ¿escuchar qué? Landeros, esa risa, niños riendo. Ríos, Jessica, no hay. Más risa, más fuerte esta vez. Ambos pilotos guardan silencio. Ríos, con voz tensa, ¿de dónde viene eso? Landeros, Dios mío, mira. 3 segundos de silencio. Ríos, eso no es posible. Landeros, Miguel, ¿qué hacemos? Luego, un nuevo sonido entra en la grabación, un golpeteo suave y rítmico, como pequeñas manos tamborileando contra la puerta de la cabina. Ríos, esto no está sucediendo. Landeros, con la voz cada vez más alta, se están haciendo más fuertes. Miguel, están... La risa se intensifica. El golpeteo se vuelve más insistente. Se puede escuchar a Ríos desabrochándose el arnés. Landeros, no lo abras. Miguel, no. El sonido de la puerta de la cabina abriéndose. Una ráfaga de aire. Y luego, el elemento más inquietante de todos. Silencio total. Sin alarmas, sin gritos. Sin sonidos de impacto. Solo silencio absoluto durante 1 minuto y 23 segundos hasta que termina la grabación. Pero el vuelo continuó durante otros 6 minutos después de que la grabadora se callara. Sara miró su equipo con incredulidad. Ejecutó el análisis de nuevo. Y de nuevo. Los resultados fueron consistentes. La aeronave había continuado su trayectoria de vuelo durante 6 minutos adicionales después de que la grabadora de voz de la cabina dejara de funcionar. «Eso no es posible», le dijo a su supervisor, Tomás Núñez, a la mañana siguiente. «El CBR tiene una fuente de alimentación independiente. Está diseñado para grabar hasta el impacto. Incluso si todos los sistemas de ese avión fallaran, la grabadora debería haber capturado los momentos finales». Núñez, un veterano con 30 años de experiencia en investigaciones de desastres aéreos, revisó los datos él mismo. Su rostro se puso cada vez más pálido mientras estudiaba las lecturas. «Ejecuta la grabadora de datos de vuelo», dijo en voz baja. «Veamos qué registraron los instrumentos». El FDR contó una historia aún más desconcertante. Al igual que la grabadora de voz, funcionó normalmente hasta las 07 horas, 22 minutos y 18 segundos. Luego, en perfecta sincronía con la risa de los niños en el CBR, la grabadora de datos de vuelo comenzó a registrar lecturas imposibles. El altímetro mostraba la aeronave a 43.000 pies, muy por encima de su techo certificado. El indicador de velocidad aérea fluctuaba entre 0 y 700 nudos en milisegundos. El giroscopio registró que el avión volaba invertido, luego de lado, luego en configuraciones que habrían destrozado cualquier aeronave. Lo más inquietante de todo, el sensor de presión de la cabina registró 43 caídas de presión distintas en rápida sucesión, exactamente coincidiendo con el número de niños a bordo.
Esto es un mal funcionamiento, dijo Núñez con firmeza, aunque su voz delataba su incertidumbre. Ambas grabadoras fueron dañadas en el accidente. Estas lecturas no tienen sentido. Pero Sara sabía que no era así. El examen físico de las grabadoras había demostrado que estaban en condiciones excepcionales. Los módulos de memoria estaban intactos. Los datos no estaban corruptos. Lo que se había grabado era real, al menos en lo que respecta a los instrumentos. «Quiero ir al lugar del accidente», dijo Sara. Núñez negó con la cabeza. «La investigación de campo ya está completa. Tenemos todos los restos que se van a recuperar». «No todos», insistió Sara. «Nos falta algo». 3 días después, Sarah Harmon se encontraba en el lugar del impacto en las Adirondacks. A pesar de las objeciones oficiales, se había tomado una licencia personal para visitar la zona. Las montañas se alzaban a su alrededor, indiferentes a la tragedia que habían presenciado. La mayor parte de los restos habían sido retirados, pero aún quedaban pequeños escombros esparcidos por el suelo del bosque, junto con señales de la operación de recuperación, marcadores etiquetados, vegetación pisoteada, el persistente olor a combustible de avión. Sara no estaba del todo segura de lo que estaba buscando, algo para dar sentido a los datos imposibles. Algo para explicar la risa de los niños que aún resonaba en su mente. Recorrió el campo de escombros sistemáticamente, moviéndose hacia afuera desde el punto de impacto. 3 horas después de su investigación no autorizada, lo encontró. Una sección de la pared delantera de la cabina, parcialmente oculta bajo las hojas caídas. No debería haber sido notable. Solo otro fragmento de la aeronave destrozada. Pero esta pieza era diferente. Mientras que la mayoría de los restos mostraban signos del violento impacto y el posterior incendio, esta sección parecía casi impecable. Y en su superficie, claramente visibles contra la pintura interior blanca, había 43 pequeñas huellas de manos. Huellas de manos de tamaño infantil, dispuestas en un círculo perfecto. El corazón de Sara latió con fuerza mientras se arrodillaba junto a los escombros. Las huellas no estaban hechas con pintura ni sangre. Parecían estar grabadas en el propio material como marcas de quemaduras. Extendió la mano, vaciló, luego colocó su palma contra una de las huellas más pequeñas. El metal estaba helado. Retiró la mano de golpe, jadeando. En el aire de la montaña, su aliento formó una nube, directamente sobre la huella que había tocado. Mientras observaba, la escarcha comenzó a formarse alrededor del pequeño contorno, extendiéndose hacia afuera en delicados cristales a pesar del suave día de octubre. Sara buscó a tientas su teléfono, tomando foto tras foto de la evidencia imposible. Mientras lo hacía, un sonido llegó a sus oídos, débil al principio, luego creciendo constantemente. Niños riendo. Se giró bruscamente, buscando la fuente, pero estaba sola en el bosque. La risa parecía venir de todas partes y de ninguna, rodeándola, presionándola, y debajo de ella, un golpeteo rítmico, como pequeñas manos, tamborileando contra una puerta. Sara corrió, dejó el fragmento donde estaba y no se detuvo hasta que llegó a su coche de alquiler, con la respiración entrecortada. Mientras se desplomaba contra el volante, tratando de calmar su corazón acelerado, su teléfono sonó con un mensaje de texto entrante. Era de un número desconocido. El mensaje contenía solo 4 palabras. «No les digas, por favor». De vuelta en Arlington, Sara se enfrentó a una decisión. ¿Debía informar lo que había encontrado? ¿Incluir las huellas en su análisis oficial? Sabía cómo sonaría. Alucinación inducida por el estrés. Delirio paranoide. El costo psicológico de investigar demasiados accidentes. Su carrera terminaría. Peor aún, la verdad sobre el vuelo 2317 permanecería enterrada. Al final, eligió un camino intermedio. Analizaría los datos de la caja negra de acuerdo con el protocolo, pero mantendría su descubrimiento en el lugar del accidente en privado, al menos hasta que entendiera lo que significaba. El análisis de los datos de vuelo continuó arrojando contradicciones. Los últimos 6 minutos de vuelo de la aeronave no podían explicarse por ningún principio aerodinámico conocido.
Según los datos recuperables, el vuelo 2317 de alguna manera había continuado volando después de perder todos los sistemas hidráulicos, toda la energía eléctrica y la mayor parte de sus superficies de control. Y la risa de los niños permanecía. Cada vez que Sarah reproducía la grabación de voz de la cabina, la risa estaba allí. Pero algo extraño estaba sucediendo. Estaba cambiando. Cada reproducción revelaba sutiles diferencias. La risa cambiaba, evolucionaba, como si los niños estuvieran respondiendo a ser escuchados. En el cuarto día de análisis, Sarah notó algo que había pasado por alto antes. Detrás de la risa, casi demasiado débil para detectarla, había una voz. La voz de un niño susurrando. «Seguimos volando». Sarah aisló el audio, lo mejoró, filtró el ruido de fondo. La voz se hizo más clara. «Seguimos volando. Siempre estaremos volando. No dejes que nos dejen en tierra». Un escalofrío le recorrió la espina dorsal cuando otra voz emergió de la grabación. Dijeron que éramos demasiado pesados, demasiados de nosotros, pero ahora podemos volar para siempre. Sarah trabajó toda la noche, extrayendo cada susurro, cada palabra oculta de la grabación. Por la mañana, había reconstruido una narrativa escalofriante a partir de docenas de voces de niños. El vuelo 2317 había sido sobrevendido. Para acomodar a los pasajeros en espera, la aerolínea había excedido silenciosamente la ocupación máxima de la aeronave. Los cálculos de peso habían sido falsificados, los procedimientos de seguridad comprometidos. Los 43 niños a bordo, un coro escolar que regresaba de una competencia, habían sido contados como 30 en el manifiesto, sus pesos deliberadamente subestimados. La aeronave había estado peligrosamente sobrecargada desde el momento en que salió por la puerta. Pero esto no era solo negligencia corporativa, era criminal. Y los datos de la caja negra sugerían algo aún más inquietante. Alguien había intentado borrar la evidencia. La grabadora de voz de la cabina había sido manipulada. Secciones habían sido deliberadamente corrompidas, específicamente conversaciones entre los pilotos y el control de tráfico aéreo sobre las discrepancias de peso. Pero la manipulación había desencadenado algo inesperado, algo imposible. De alguna manera, las voces de los niños habían emergido de los datos dañados, como si se negaran a ser silenciados. El teléfono de Sarah sonó de nuevo. Otro mensaje del número desconocido. Las huellas son nuestra promesa. No dejaremos que lo vuelvan a hacer. Se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego tomó su decisión. A la mañana siguiente, Sarah Harmon presentó sus hallazgos preliminares al comité de investigación. Detalló las fallas técnicas, las anomalías en la trayectoria de vuelo y los inexplicables 6 minutos finales de vuelo. Presentó evidencia de manipulación de datos y sugirió una revisión inmediata de los procedimientos de peso y equilibrio de la aerolínea. No dijo nada sobre huellas de manos, ni risas fantasmales, ni mensajes de texto de fuentes desconocidas. Después de la reunión, Tomás Núñez la apartó. «Te guardaste algo», dijo en voz baja. No era una pregunta. Sarah sostuvo su mirada fijamente. «No me habrías creído. Inténtalo». Así que lo hizo. Le mostró las fotos del lugar del accidente. Reprodujo el audio mejorado. Le mostró los mensajes de texto. Para su sorpresa, Núñez no descartó sus afirmaciones. Escuchó atentamente. Su expresión se volvía más preocupada con cada revelación. «Hace 26 años», dijo finalmente, «investigué el accidente del vuelo 462 de Southern Airways. 78 pasajeros, 12 miembros de la tripulación, ningún superviviente». Hizo una pausa. Había 21 niños a bordo, un equipo juvenil de fútbol. Sarah esperó, sintiendo que había más en la historia. La causa oficial se determinó que fue error del piloto, pero encontré evidencia que sugería, la distribución incorrecta del peso era el verdadero problema. La bodega de carga había sido cargada de manera inapropiada, desplazando el centro de gravedad del avión. La voz de Nilsson se apagó casi hasta el susurro. Lo incluí en mi informe. La aerolínea lo enterró. 3 ejecutivos y 2 miembros del consejo enfrentaron cargos criminales por falsificar documentos de seguridad. Todos fueron absueltos.
Guardó silencio un momento, luego añadió: 2 meses después del juicio, encontré 21 pequeñas huellas de manos en la pared de mi recámara, quemadas en el papel tapiz como marcas de quemaduras, frías como el hielo al tacto. Sara contuvo el aliento. ¿Qué hiciste? Nada. Temía demasiado miedo. Volví a pintar la pared e intenté olvidarlo. Sus ojos se encontraron con los de ella, atormentados por una culpa de décadas. 3 meses después, otro avión se cayó. Misma aerolínea, circunstancias similares. 19 niños murieron en ese accidente. La implicación era clara. Su silencio había costado vidas. Los niños del vuelo 2317 no están descansando, dijo Sara suavemente. Están intentando decirnos algo, intentando prevenir otro desastre. Nielsen asintió lentamente. Entonces, ¿qué hacemos? Los escuchamos. Esa noche, Sara y Nielsen regresaron al laboratorio. Las cajas negras del vuelo 2317 permanecían en un almacén seguro, intactas desde la última sesión de análisis de Sara. Colocaron la grabadora de voz de la cabina en la mesa de examen y conectaron una sola fuente de energía, suficiente para acceder a la memoria, pero no para activar el sistema completo. ¿Lista?, preguntó Sara. Nielsen asintió, su rostro pálido pero determinado. Sara presionó el botón de encendido. No pasó nada. Revisó las conexiones e intentó de nuevo. Seguía sin pasar nada. Quizás Nielsen comenzó. La grabadora se activó sola. El familiar clic de los mecanismos internos activándose. Luego, silencio. «Hola», dijo Sara tentativamente. «Estamos escuchando. Queremos ayudar». Más silencio. Luego, tan débilmente que tuvieron que inclinarse hacia adelante para oír. «Pruébenlo». Sara y Nielsen intercambiaron miradas. ¿Cómo?, preguntó Sara. La respuesta llegó inmediatamente, más fuerte ahora. Háganlos admitir lo que hicieron. ¿A la aerolínea? ¿A los ejecutivos? Sí. Necesitaremos evidencia, dijo Nielsen, algo definitivo que podamos llevar a las autoridades. La caja negra guardó silencio durante tanto tiempo que Sara pensó que la conexión se había perdido. Luego, la voz de un niño, clara y distinta. «Revisen los sensores de peso». «¿Qué sensores de peso?», preguntó Sara confundida. «Los sensores del avión fueron destruidos en el accidente». «No del avión, de la terminal, puerta 27B. Cada pasajero que abordó fue pesado, lo sabían». Nielsen frunció el ceño. «Los escáneres de seguridad del aeropuerto no registran el peso de los pasajeros». Pero los ojos de Sara se habían ensanchado. «A menos que...». Se giró hacia su computadora y comenzó a teclear rápidamente. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México instaló nuevas medidas de seguridad el año pasado. Tecnología de imagen avanzada. No solo detecta armas o contrabando, crea un perfil biométrico completo de cada pasajero, incluyendo el peso aproximado. ¿Y esos datos se almacenan dónde?, preguntó Nielsen. «En los servidores seguros del aeropuerto». Sara continuó tecleando. «Si podemos acceder a esos registros y compararlos con el manifiesto de vuelo y el peso máximo de despegue del avión, podríamos probar que a sabiendas sobrecargaron el avión», terminó Nielsen. «Pero acceder a esos servidores requeriría una autorización que no tenemos». La caja negra emitió un suave sonido como de estática que podría haber sido risa. «Revisen su correo electrónico», susurró un coro de voces jóvenes. Sara abrió su cliente de correo electrónico. Un nuevo mensaje había llegado segundos antes desde una dirección que consistía solo en números. 2117@gov.mx. La línea de asunto decía: «La verdad quiere ser libre». El correo electrónico contenía un solo archivo adjunto. Un archivo comprimido de datos de escaneo de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, puerta 27B, para la mañana del 12 de octubre. Perfiles biométricos completos de cada pasajero que había abordado el vuelo 2317. «Esto no es posible», murmuró Nielsen, mirando la pantalla. «¿Cómo pudieron?» «¿Importa?», preguntó Sara.
Tenemos lo que necesitamos. El análisis tomó menos de 1 hora. La evidencia era irrefutable. El peso combinado real de pasajeros y equipaje había excedido el peso máximo seguro de despegue del avión por casi 900 kilos. Peor aún, la distribución del peso había sido catastróficamente desequilibrada, con demasiados pasajeros sentados en la parte trasera del avión, comprometiendo su estabilidad durante el ascenso. La aerolínea lo había sabido. Los agentes de la puerta habían introducido pesos falsificados en el sistema. Los pilotos habían expresado preocupaciones sobre las discrepancias, pero habían sido presionados para proceder con el despegue. «Esto es negligencia criminal», dijo Nielsen sombríamente. «Homicidio culposo, como mínimo». Sarah asintió, su rostro lleno de determinación. «Necesitamos hacerlo público inmediatamente, antes de que puedan enterrar esto». Como en respuesta, la caja negra en la mesa emitió un suave suspiro, casi contento. El sonido de 43 niños finalmente siendo escuchados. Las consecuencias fueron rápidas y severas. Armada con evidencia irrefutable, la Dirección General de Aeronáutica Civil presentó sus hallazgos a los fiscales federales. En cuestión de días, se emitieron órdenes de arresto para 6 ejecutivos de la aerolínea y 3 miembros del equipo de operaciones terrestres del aeropuerto. La Agencia Federal de Aviación Civil lanzó una revisión de emergencia de los procedimientos de peso y equilibrio en todas las principales aéreas líneas. La historia dominó los titulares durante semanas. Voces de niños del más allá exponen fraude aéreo mortal, gritó un tabloide. Fuentes más reputadas fueron solo ligeramente más moderadas. Revelaciones de la caja negra llevan a cargos criminales en el desastre del vuelo 2217. Ninguno de los informes noticiosos mencionó risas fantasmales o huellas de manos quemadas en metal. Esos detalles permanecieron conocidos solo para Sarah Harmon y Thomas Nielsen. Hasta el juicio, 3 meses después del accidente, en un tribunal federal en la Ciudad de México, el primero de los ejecutivos de la aerolínea subió al estrado. Cristóbal Valdés, vicepresidente de operaciones, había aprobado personalmente los procedimientos de cálculo de peso que llevaron al desastre. Bajo juramento, negó cualquier conocimiento de problemas de sobrecarga en el vuelo 2317. Mientras su testimonio continuaba, las luces de la sala del tribunal parpadearon brevemente. La temperatura bajó varios grados. Se formó escarcha en el interior de las ventanas a pesar del cálido día de primavera en el exterior. En el repentino silencio que siguió, un sonido llenó la sala del tribunal. Niños riendo. Suave al principio, luego creciendo más fuerte hasta que fue inconfundible. Varios miembros del jurado jadearon. El juez pidió orden. El rostro de Valdés se quedó sin color. «Eso no es posible», susurró, haciéndose eco de las palabras del capitán Ríos en sus últimos momentos. Luego vino el golpeteo, rítmico, insistente, como pequeñas manos tamborileando contra puertas, contra paredes, contra la misma estructura de la realidad. Los oficiales de la corte se apresuraron a investigar. No se encontró nada. Pero cuando los procedimientos se reanudaron 20 minutos después, algo había cambiado. Cristóbal Valdés solicitó revisar su testimonio. Con voz quebrada, admitió todo: la falsificación deliberada de los pesos de los pasajeros, la presión ejercida sobre la tripulación de vuelo, el sistemático desprecio por la seguridad en la búsqueda de ganancias, y lo más condenatorio de todo, esto no había sido un incidente aislado. Era una práctica estándar. Uno por uno, los otros acusados hicieron lo mismo. Confesión tras confesión, reveló una cultura corporativa, donde la seguridad era una inconveniencia, las regulaciones eran obstáculos a ser eludidos.
Y los pasajeros, especialmente los pequeños, eran riesgos calculados en lugar de vidas humanas. Para cuando el juicio concluyó, 8 de los 9 acusados habían sido sentenciados a penas de prisión que oscilaban entre 7 y 25 años. El noveno, un miembro junior del equipo de tierra que había intentado plantear preocupaciones antes del despegue, recibió libertad condicional a cambio de su testimonio. Después, a Sarah Harmon se le ofreció un ascenso para dirigir una nueva división de la DGAC centrada en la rendición de cuentas corporativa en desastres aéreos. Ella se negó. En cambio, solicitó la asignación a casos sin resolver, accidentes anteriores donde las causas nunca habían sido completamente explicadas o donde los hallazgos oficiales habían sido puestos en duda. Hay más voces esperando ser escuchadas, le dijo a Nielsen. Su primer caso fue el vuelo 462 de Aerolíneas del Sur, el accidente que Nielsen había investigado 26 años antes, aquel con 21 niños víctimas cuyas huellas de manos habían aparecido en la pared de su recámara. Las cajas negras de ese desastre habían sido archivadas hacía mucho tiempo, los datos considerados concluyentes. Pero cuando Sarah las recuperó del almacén y las conectó a la corriente, algo inesperado sucedió. La risa de los niños llenó la habitación. Voces diferentes del vuelo 2317, pero la misma calidad misteriosa e insistente, exigiendo justicia, exigiendo ser escuchados. Y mientras Sarah escuchaba, entendió, esto era solo el comienzo. A través de décadas de viajes aéreos, a través de cientos de accidentes atribuidos a fallas mecánicas o errores del piloto, había historias no contadas, verdades ocultas, voces silenciadas, pero ya no más. La última vez que alguien vio a Sarah Harmon estaba entrando en una instalación de almacenamiento segura que contenía cajas negras de 87 grandes desastres aéreos que se remontaban a 1978. Llevaba consigo una unidad de energía portátil y un dispositivo de grabación. Nunca emergió. Cuando las autoridades entraron a la instalación 24 horas después, solo encontraron su equipo, todavía funcionando, capturando lo que parecía ser horas de estática. Pero si filtras esa estática, mejoras el audio y escuchas con mucho cuidado, puedes oírlos. Cientos de voces de niños, susurrando sus verdades, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para escuchar. Y a veces, si estás en un avión y sientes una repentina inexplicable caída de la temperatura, si oyes lo que suena como risa justo al borde de la percepción, recuerda esto: están observando, están protegiendo, están asegurando que lo que les pasó a ellos nunca vuelva a suceder. ¿Qué harías si escucharas la risa de unos niños proveniente de una caja negra desconectada? ¿Crees que estas voces son simplemente fallos tecnológicos o algo mucho más sobrenatural? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más investigaciones de aviación que la industria no quiere que veas. Y si quieres apoyar este canal, no olvides darle clic al botón de super gracias.